Oye, es contigo. Sí, es contigo. Es hora de despertar de los engaños del mundo. Mañana podría ser tarde, muy tarde. Así que, sacúdete, espabilate, y decide por la vida y ponte a caminar en el sendero correcto. Observemos estos cortos videos para conocer cómo dos novelistas ingleses de la primera mitad del siglo XX imaginaban que serían nuestros días. Un Mundo Feliz es una novela del escritor británico Aldous Huxley publicada por primera vez en 1932 y que pueden ver el resumen de la misma haciendo clic en la esquina superior derecha. El comienzo de esta sociedad se inicia en 1908 al ser el año en que se fabricó el primer Ford Modelo T. Como verán, Ford es una especie de dios en esta novela. Las fechas se denominan como AF y DF, o sea, antes de Ford y después de Ford, y reemplazan expresiones cotidianas como Dios mío por Ford mío, por ejemplo. Una guerra de 9 años surgió en el año 2049 y causó grandes estragos, tanto económicos como ambientales. Todo esto se desencadenó en el control mundial que se puede ver en la novela. El planeta está unificado en un único estado mundial gobernado por 10 controladores como Mustafa Mond, por ejemplo. Solo quedan pocos lugares como la reserva salvaje que vemos en la historia. Las islas como Islandia o las Islas Malvinas son reservadas para las personas como Helmholtz que no encajan en la sociedad. Desde chicos se los condiciona a todos. Durante toda su vida serán solamente lo que fueron programados para ser. Ante cualquier anormalidad, sentimiento de cansancio, dudas, etc., existe el soma. El soma hará que en un segundo vivan una fantasía sin tiempo donde podrán descansar y olvidarse del estrés y los problemas, etc. Las drogas son la principal fuente de control en esta sociedad. La tecnología en un mundo feliz es claramente avanzada en cualquier aspecto. Vemos, por ejemplo, que todos se transportan en helicópteros, juegan deportes virtuales y demás. Huxley incorporó varias referencias satíricas a la sociedad del 30 y épocas anteriores. Los personajes de la novela reciben nombres de individuos que han sido importantes en la historia. Bernard Marx, por ejemplo, es una clara referencia a Karl Marx. Otros, que hemos omitido o apenas nombrado en el resumen, también representan a personajes históricos. Por ejemplo, Henry Foster representa a William Foster, un comunista candidato a presidente en varias ocasiones. Lenina Crown es una clara referencia a Lenin. Benito Hoover es una referencia al líder fascista Benito Mussolini y a Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos. Darwin Bonaparte, referencia a dos personajes famosísimos de la historia como Napoleón Bonaparte y Charles Darwin, y Polly Trotsky, una referencia al líder revolucionario Trotsky. Huxley lanzó, años más tarde, en 1958, una revisita a su novela titulada Nueva visita a un mundo feliz. El autor trató los contenidos de su novela verificando los aciertos y equivocaciones. También hizo muchas referencias a otra novela enorme del género como es 1984 de George Orwell y de la que ya hablaremos en otros videos. En Nueva visita a un mundo feliz, Huxley revisa los temas de exceso de población y de organización, lavado de cerebros, hipnopedia, educación para la libertad, entre otros. Replantea el cumplimiento de sus predicciones al momento, haciendo hincapié en que todo se veía venir en muchísimo tiempo, pero en realidad no fue así. Curiosidades. En la película Demolition Man, con Sylvester Stallone y Sandra Bullock, podemos ver que la protagonista se llama Lenina Huxley, es una referencia al autor del libro y a la protagonista del mismo. La banda británica de heavy metal Iron Maiden se inspiró en la novela de Huxley para su disco titulado justamente Brave New World. La película La Isla, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson, refleja una sociedad, aunque solo se limita a un centro tecnológico, muy parecida a la propuesta por Huxley. Películas. Con respecto a las películas, la obra de Huxley tiene varias adaptaciones e incluso una miniserie, pero ninguna es muy buena. Hay que pensar que la idea es algo difícil de adaptar a la pantalla grande. En fin. Damos gracias al canal de Arte por sus excelentes reseñas y críticas literarias. Ahora, continuemos viendo estos didácticos cortos.
La novela se desarrolla en el año 1984, en un futuro Londres, la cual está integrada en un inmenso estado colectivista llamado Oceanía. Esta sociedad se divide en tres grupos: los miembros externos del partido único, los del consejo dirigente o interior y una masa de gente pobre, los proles. En 1984 encontramos los siguientes ministerios: el Ministerio del Amor, lugar donde se encargan de torturar, castigar y reeducar a los miembros del partido, que es donde va Winston. El Ministerio de la Paz, se encargan de la guerra y enfocar el odio, como con la Semana del Odio. El Ministerio de la Abundancia, lugar donde la economía es planificada de tal manera que todos sobrevivan en base a pocas raciones de comida. Y el Ministerio de la Verdad, lugar donde se manipulan los documentos históricos y se destruyen algunos otros. Las superpotencias de 1984 son Oceanía, donde impera el socialismo inglés, comprende Reino Unido, Irlanda, América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Eurasia, lugar que comprende la Unión Soviética y Europa, excepto los mencionados anteriormente. Asia Oriental, donde impera la adoración a la muerte, con China, Japón y Corea. Estas tres superpotencias se la pasan en guerra, y hay lugares que se disputan, que pertenecen a uno, después a otro y así. Solo los que ya hemos nombrado son realmente de ellos, los demás siempre se encuentran en disputa. La guerra es eterna, nunca acaba, y es una manera de tener bien controlado al pueblo. El Gran Hermano supone una especie de comandante, el guardián de la sociedad, jefe supremo. Es la encarnación de todos los ideales del partido. Es una figura propagandística para mantener a la gente controlada. Los lemas del partido son: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Con este sencillo lema la gente permanece inerte frente al Estado. Se mantienen esclavos, ignorantes y acostumbrados a la guerra. Carta de Huxley a Orwell. En 1949, Orwell le hace llegar su libro al escritor Aldous Huxley, quien ya anteriormente había publicado su novela Un Mundo Feliz, la cual ya hemos resumido y analizado en este canal y que pueden acceder a la misma haciendo clic en la esquina superior derecha. Huxley le envía una carta a Orwell agradeciéndole por el libro y comunicándole que él veía más real, por así decirlo, que se cumpliera la visión propuesta en Un Mundo Feliz, antes que la de 1984. Huxley dice que su versión tiene más probabilidad de convertirse en realidad antes que la de Orwell. Recordemos que algunas diferencias claras entre ambas novelas es que, por ejemplo, en 1984 la gente es controlada por la opresión y el dolor. En cambio, en Un Mundo Feliz son controlados por el placer a través de las drogas y la tecnología. Otro ejemplo es el tema que en 1984 se temía que censuraran o prohibieran los libros. En cambio, Huxley temía que no hubiera necesidad de censurarlos, ya que nadie tendría interés en leerlos. En fin, la novela se puede comparar en muchos más aspectos, no se pierdan la lectura de ninguna. Adaptaciones. En el cine existen varias adaptaciones de la obra de Orwell, y la más conocida es aquella realizada justamente en el año 1984 con John Hurt como protagonista, actor que más adelante interpretaría una especie de gran hermano en la película V de Vendetta. En la escena musical tenemos al gran David Bowie, de quien ya se ha hecho una biografía en el canal y que pueden ver la misma haciendo clic en la esquina superior derecha. En 1974, el músico lanzó su disco titulado Diamond Dogs, donde se puede apreciar una clara temática referida a la novela de Orwell, con temas como 1984 o Big Brother o el éxito Rebel Rebel a la cabeza del disco. Escritores, Huxley como Orwell, nacidos alrededor del principio del siglo XX, en la hasta ese entonces, el imperio dominante de su tiempo, Inglaterra. El primero profesaba el hinduismo, fue crítico y periodista de importantes revistas inglesas, guionista con poco éxito, dramaturgo que a finales de su vida se radicó en Hollywood. El segundo, a pesar de haber nacido en la India colonial, era anglicano, y además de su prolífica actividad literaria, también combatió en la Guerra Española como en la Segunda Guerra Mundial. Fue simpatizante del Partido Obrero de tendencia marxista español en oposición a Stalin, razón por la que fue vigilado por la inteligencia británica. El socialismo es una visión de sociedad que nace de las ideas de Karl Marx en su crítica al capitalismo. Podemos definirla en los siguientes términos: propiedad colectiva, sin diferencias de clases sociales, reparto de las riquezas de forma igualitaria, el Estado gerencia la propiedad colectiva, centralización de poderes públicos,
interviene en los aspectos económicos y sociales. En sí, es un modelo de organización que pretende ser una transición al comunismo. Al mirar al pasado cercano, observamos varios intentos fallidos, como por ejemplo, en la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el dominio de Rusia. No obstante, algunos intelectuales persisten en adecuar las viejas prácticas a la modernidad, ahora basado en la tecnología actual. Es curioso, el ensayo que se desarrolla en Venezuela con el llamado socialismo del siglo XXI. Parece que la historia se repite, un intento de gobierno fuera del control de Dios. El nuevo Dios es el Estado, el resultado, caos y sufrimiento para la mayoría bajo la tutela de un pequeño grupo. Ellos son los nuevos sacerdotes de las instituciones seculares, a ellos nada les falta y les conviene. El fascismo fue un movimiento político en Italia, fundado por Benito Mussolini, que tomó el poder político entre las dos guerras mundiales. Se oponía al capitalismo y al comunismo. Su símbolo, la fase insignia que llevaba el cónsul romano del imperio. Su expresión, las fases de combate, los camisas negras, milicia antisocialista que atacaban tanto a liberales como socialistas y comunistas. Es decir, eran sujetos violentos que obedecían a los intereses de Mussolini, a quien llamaban el Duce. Hoy en día el fascismo es sinónimo de ultraderechista, y pretendió revivir la gloria del pasado imperio romano. Curiosamente, en la actualidad estas prácticas son utilizadas tanto por regímenes de izquierdas como de derechas. Se le conocen por ejemplo como paramilitares, colectivos, maras, grupos de autodefensas. El nazismo, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, creado por Adolf Hitler, supuestamente inspirado en el fascismo de Mussolini en una Alemania debilitada por las condiciones impuestas al haber perdido la Gran Guerra. Su gran objetivo, devolver el orgullo al pueblo y encaminarlo a la autosustentación. Su símbolo, la esvástica, una cruz gamada. Su plan, Mein Kampf, que en nuestro idioma significa mi lucha. Su gran carisma potenciado con el aparato propagandístico de su época, inspiró a un pueblo y lo condujo a la Segunda Gran Guerra de la primera mitad del siglo XX. Los resultados, catastróficos, devastación y muerte en Europa, norte de África y parte de Asia. Sus repercusiones siguen influenciando nuestra sociedad. Comunismo, en teoría expresa la utopía de la sociedad, fundamentada en la colectivización de los bienes de producción, la distribución de los bienes de consumo según las necesidades individuales, y en la eliminación progresiva del Estado. Podemos afirmar que es el objetivo final de los pensadores socialistas. Con este marco de referencia, Mao Zedong, líder de la Revolución China, refundó a la milenaria nación denominándola República Popular China, e impulsó sus reformas bajo los principios comunistas. Es interesante destacar que luego de más de 70 años, aún no han logrado la utopía. De hecho, en el presente ha resurgido la propiedad privada, y las compañías chinas compiten por el dominio de la economía mundial, que es básicamente capitalista. Es una interesante afirmación. El capitalismo, a diferencia del socialismo, fascismo, nazismo y comunismo, no es esencialmente un sistema político, no es una organización social, ni cultural. Nace de la necesidad del hombre de intercambiar los excedentes de su trabajo. En tal sentido, es un instrumento de administración para el comercio libre entre los hombres y por extensión entre los países. Su fin, generar la riqueza. Como toda creación humana, no es perfecta, y en el pasado ha traído consigo grandes calamidades como por ejemplo, el gran crack de 1929 en los Estados Unidos de Norteamérica, el fatídico Jueves Negro. La bonanza de ese país era especulativa y sus empresas no tenían respaldos reales. Consecuencias, muchos bancos y negocios se declararon en quiebra, trayendo consigo despidos en las empresas, empobrecimiento en general, disminución de la agricultura. Prácticamente hubo un paro en la producción. El presidente de la época, Franklin Delano Roosevelt, aplicó un plan de intervención de la economía, que se llamó New Deal, en español, Nuevo Trato, entre los años 1933 y 1939, el mismo año en que se inició la guerra en Europa. 2 años después este país entró en la guerra para enfrentar al llamado por los aliados el eje del mal, Alemania, Italia, Japón. Lo demás es historia. Hoy en día observamos titulares en los grandes noticieros,
como en los modernos medios emergentes en Internet, pareciese que nos aproximamos a un nuevo crack económico, tal vez, sin precedentes en los tiempos actuales, que traerá otro ciclo de empobrecimiento, escasez, hambre, y un repunte de las enfermedades. ¿Cómo prepararnos para esto? Todo eso pasó hace ya mucho tiempo. Estamos en el año 2019. Tanto Orwell como Huxley fallecieron hace rato, pero ¿será que aún las confrontaciones de ideología y su expresión política están definiendo nuestra sociedad hacia alguna de las visiones de estos intelectuales, o alguna fusión o mezcla? ¿Cuál es el hilo conductor de esta trama en la realidad que supera la ficción? Qué complicado parece todo esto: arte, política, historia, economía, y para completar, todo mezclado. Lo cierto es que, para entender lo que pasa y cómo nos afecta, es necesario acudir a una fuente verdadera y confiable, que nos devele qué está ocurriendo ante nuestras propias narices. Esa fuente es la palabra del creador de la existencia,